Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Hoy navegando por internet me encontré con este ranking de la potencia militar de las naciones. Lo estuve mirando un ratito y bueno, quería hacer este video para analizarlo muy por arriba. Si después les interesa este tema me lo dejan en la caja de comentarios y veré de ahondar un poco más. Porque si bien parece lógico al principio, ¿no es cierto? Las primeras potencias están ubicadas en los primeros lugares, empieza a aparecer ya en el cuarto una potencia que empieza a generar un poco de dudas. Me pregunté, bueno, un poco en base a qué armaban este ranking, ¿verdad? Porque, no sé, Corea del Sur está en el séptimo lugar, por ejemplo. Cuando uno entiende que se genera un ranking, cuando hay un ranking de lo que sea, entiende que los que están en los primeros puestos son mejores que los que están hacia abajo, ¿verdad? Es una cuestión lógica, más allá del tema que trate el ranking. En este caso, al ser de la potencia militar, el poder militar de una nación, se entiende que las reglas de juego son que las naciones que están más arriba deberían vencer militarmente, por lo menos en los papeles, a las que están más abajo, ¿verdad? Y mirando un rato empecé a encontrar algunos países que me llamaban la atención. Entonces tenía ganas de hacer este análisis, medio por arriba, pero bueno, para eso, digo lo que dice básicamente, acá que está en inglés, que la clasificación de el Global Firepower tiene en cuenta más de 55 factores para determinar el puntaje, este puntaje que recibe, este índice que acá, por ejemplo, Estados Unidos tiene 0.0818, Rusia tiene 0.0841, a medida que se agranda ese índice, se va perdiendo posiciones en el ranking. Después tiene una variación en base a al índice que mantenía la posición, mejor dicho, que mantenía esa nación en el año pasado, en el 2017. Entonces vemos que, no sé, Reino Unido y Corea subieron, Japón, Turquía, Alemania fueron bajando, Italia se mantuvo en el 11, en fin. Entonces dice que la fórmula tiene modificadores en forma de bonus, digamos, o penalizaciones que hacen que estos países estén más por arriba, más por abajo comparados con el otro, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue traducir, básicamente, para empezar antes de analizar la lista de los países, con algunos temas que me tengo anotado acá y que a mí me llamaron la atención y quizá ustedes vean otros o no les llamen tanto la atención. Pero bueno, dice que... Perdón, voy a agarrar el... Acá está, Dice que la clasificación no se basa únicamente en el número total de armas disponibles para un país, aunque sí es un factor, el número total, sino que se centra en la diversidad de las armas para proporcionar un mejor equilibrio de potencia de fuego disponible. Por ejemplo, dice 100 dragaminas no tiene igual valor estratégico táctico que 10 portaaviones. Este punto es más que evidente, este primer punto. Se entiende que si yo tengo 100 dragaminas, eso no quiere decir que sea importante, no quiere decir que sea lógico en la práctica. No creo que ningún país tenga 100 dragaminas y lo esgrima como algo importante en la balanza táctica de dicho país. Pero bueno, para el ejemplo sirve que 100 dragaminas no aportan el mismo valor táctico y estratégico que 10 portaaviones. Después dice que las existencias nucleares no se están teniendo en cuenta, pero las potencias nucleares reconocidas / sospechosas, como podría ser Corea del Norte, por ejemplo, o Israel, reciben una bonificación. Este punto es medio contradictorio, por lo menos como lo traduje yo, ¿verdad? Porque ellos están diciendo que tienen un número de 55 factores que tienen que ver con el ranking, ¿verdad? Y bueno, y si están diciendo que reciben una bonificación, quiere decir que están aquí. Pero bueno, yo leo lo que
Se tienen en cuenta los estados del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. O sea, se están teniendo en cuenta en este ranking. Ellos tienen un total de 136 países. Los factores geográficos, flexibilidad logística, los recursos naturales y la industria local influyen en la clasificación final. La mano de obra disponible es una consideración clave, dicen. Las naciones con grandes poblaciones tienden a tener un rango más alto debido a la disponibilidad de personal para apoyar la guerra y la industria. Las naciones sin salida al mar no son penalizadas por falta de armada. Sin embargo, las potencias navales son penalizadas por falta de diversidad de subactivos disponibles. Y nuevamente un ejemplo, 100 lanchas patrulleras, no igualan estratégicamente a 4 fragatas misilísticas y 2 submarinos nucleares. También parece lógico. No así tanto el hecho de que las potencias que no tengan armada no sean penalizadas. Es una cuestión, una decisión subjetiva, ¿verdad? ¿Por qué no son penalizadas aquellas potencias que no tienen armada y sí son penalizadas en ese ranking las que sí la tengan y la tengan mal distribuida? Llama la atención. Pero bueno, una decisión para hacer el ranking la dejamos pasar. Los aliados de la OTAN reciben una pequeña bonificación debido al intercambio teórico de recursos si uno de los miembros se compromete a la guerra. Si bien dice que la bonificación es pequeña la bonificación, lo quiero tener en cuenta esto porque ahora a un ejemplo que voy a ir, esto no se estaría cumpliendo para nada. Ahora lo vamos a ver. Por lo menos la teoría, ¿no? Se tiene en cuenta la estabilidad, solidez financiera, ya que las finanzas representan uno de varios factores importantes para llevar a cabo una campaña exitosa militar, ¿cierto? El liderazgo político-militar actual no se tiene en cuenta, ya que puede ser muy subjetivo, dicen, y no necesariamente influir en el rendimiento de combate individual en el campo. Esto también está bien, es subjetivo. Es subjetivo, o sea, para dar un ejemplo, para que esto se entienda, ellos no pusieron un ejemplo, pero que se entiende, por ejemplo, el liderazgo político de Vladimir Putin, en este caso, que ha llevado a Rusia, o ha recompuesto, según algunos, total o parcialmente, a Rusia como una potencia militar. Recordemos que luego de la caída de la famosa perestroika, Rusia se había venido abajo militarmente, pero de una manera abrumadora, había perdido la iniciativa. Bueno, la era de Putin le restableció ese orgullo, pero según ellos no se va a tener eso en cuenta. Digo, Putin, por ejemplo, para este ranking. Y después dice que la fórmula permite, que es una fórmula única que tienen, que permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas compitan con las más grandes y las menos desarrolladas. Es un tema también que bueno, que ahora vamos a analizar un poco el ranking y van a ver que esto último está medio con pinzas, ¿verdad? Está medio con pinzas. Pero bueno, dicho esto, también decir que este ranking es de que lo hace esta se llama así, esta página, empresa, Global Firepower, no quiere decir que haya otro ranking diferente, ¿verdad? Entonces cuando uno lo empieza a recorrer, lo primero empieza a parecer lógico, ¿verdad? Estados Unidos está primero, Rusia segundo, después cada uno, por supuesto de esto seguramente quien comente dirá no, Rusia tiene que estar primero porque los rusos nunca fueron vencidos, no, que China no, que el ejército de China es de papel, en fin. Empezaremos a ver opiniones subjetivas, pero yo creo que pocos se atreverían a poner a otra nación en los 3 primeros, que no sean estas 3. Yo no encuentro lógicamente, más allá de qué posición tenga dicha nación en este ranking, sacando este ranking puntualmente, me costaría mucho, de hecho me cuesta mucho, qué país quitar de este primero, segundo y tercero, que no sea
Estados Unidos, Rusia y China, ¿verdad? O sea, no se me ocurre qué país agregar aquí y reemplazar a China, por ejemplo. Después, lógicamente, ¿verdad? Después los gustos y los gustos personales no los voy a tener en cuenta. Ya el cuarto sí me mete ruido. India me mete ruido. Después está Francia y Reino Unido. Y después empiezan a aparecer algunos países, por ejemplo Corea del Sur, Turquía, Israel en el puesto 16 recién, Pakistán mucho más abajo de India, Corea del Norte mucho más abajo Corea del Sur, países que ahí sí me tengo anotado algunas para permitirme disentir de este ranking, ¿verdad? Disentir desde la lógica. De la lógica de lo que nosotros vemos en estos años, o en el presente, o en estos años que pasaron. Por ejemplo, el primero que quiero mencionar es el tercero China y el cuarto India. India en el año 67, creo, tuvo una guerra corta con China, donde fue vencida de una manera catastrófica. Si bien al principio la batalla se llama la guerra sino-india, si quieren buscar información, por una zona cercana a Cachemira también, que en el presente India tiene también conflictos con Pakistán y también con China. Voy a hablar también de Pakistán ahora. India, que es una potencia nuclear, China también lo es, Pakistán también lo es. Pero digo, en esa guerra, no hace muchos años atrás, en el 67, creo que fue en el 67, India salió derrotada de una manera bastante vergonzosa, a punto tal que llegó un momento que pensaban que China verdaderamente iba a invadir casi completamente a India. Un país, India digo, China también, pero en este caso India, que se considera uno de esos países que están en los rankings que son difíciles de invadir. Bueno, verdaderamente las fuerzas armadas, militares de India, el desempeño fue catastrófico, paupérrimo, vergonzoso, y los chinos verdaderamente, luego de las primeras ida y vuelta, verdaderamente los arrasaron en el terreno, a tal punto que India pensaba pedir ayuda internacional para detener la invasión, cosa que en los papeles no sucedió, y China se contentó con recuperar el territorio que había perdido por la invasión india, ¿verdad? Pero la fuerza del ejército indio demostró en terreno ser muy pobre, moralmente y en tácticas, ¿verdad? Entonces llama poderosamente este cuarto lugar en la posición. Digo, todo ranking tiene que tener su correlato en la realidad. Por ejemplo, si salvamos la diferencia a un ranking futbolístico, los puntos que obtiene cada equipo es por haber vencido, o sea, ganado, empatado o perdido partidos, eso le va dando puntos y va ascendiendo en el ranking. No quiere decir que el que está en primer lugar haya ganado al que está en décimo, puede haber perdido, pero la sumatoria de puntos lo hace estar en este lugar. Este ranking en principio pareciera ser así, la sumatoria de puntos de Estados Unidos o de Rusia o de China lo hace estar en el primero, el segundo o el tercer lugar, pero son puntos teóricos, no ganados. Hay la diferencia con otro ranking donde suma puntos reales. En la práctica, justamente, India yo le restaría muchos puntos. A punto tal que India tiene un conflicto con Pakistán, que está en el puesto 17, entonces en los papeles diría, bueno, qué fácil le debería resultar a India terminar de invadir la región de Cachemira a un país que está 13 puestos más abajo en este ranking, que en un ranking militar debe ser importante. Y Pakistán está bajando, o sea, está perdiendo su capacidad. Bueno, tomemos esto con paréntesis, sabiendo que ambas son potencias nucleares, con lo cual, en caso de escalar un conflicto como el de Cachemira, un conflicto irresuelto donde habitualmente se acusan de ataques, de bombardeo a ambos países, Pakistán e India, digo,
escalar un conflicto podría terminar en una guerra nuclear, y es probable que ustedes me dirán, bueno, si bien en los papeles India podría derrotar militarmente en una guerra convencional a Pakistán, no lo está haciendo para evitar una posible escalada nuclear. Entonces, dejémoslo ahí. Otra puesto en el ranking que me llamó la atención es Reino Unido. Me llamó la atención, pero pareciera serlo. El Reino Unido, que está ascendiendo, ya probablemente el año que viene se puede ubicar en el quinto o en el cuarto, según lo que yo analizo. Reino Unido y Argentina, que Argentina está en el 37 y bajando. Si bien es sabido que Argentina en los últimos años ha dejado bastante de lado su rearme, luego del advenimiento de la democracia en Argentina en el 82, el país ha ido de a poquito dejando un poco de lado a las Fuerzas Armadas. Pero bueno, en el 82 hubo una guerra, lamentablemente, ¿no? Pero hubo una guerra entre Argentina y Reino Unido, donde los británicos tuvieron su complejidad. Si fue una guerra corta, tuvieron una complejidad importante, digamos, por algún motivo, pero igualmente como efectivamente el Reino Unido ganó esa guerra y Argentina se rindió, tomemos como que este puesto, el sexto para el Reino Unido versus el 37 para Argentina, tomémoslo como que está bien, como que suena lógico en la práctica, y se condice con esa guerra que hubo en el 82 hace poco tiempo entre los dos países. Después sí me llama la atención, mucho me llama la atención, el séptimo lugar de Corea del Sur versus el 18º lugar de su contrincante, Corea del Norte, que si bien ahora hay prácticamente, casi se está hablando de la reunificación de las dos Coreas, hasta hace unos meses atrás todos estábamos temiendo una guerra inminente con la intervención de Estados Unidos, en fin. Este ranking, si bien bonifica a aquellos países, por ejemplo, que forman parte de la OTAN, en este caso Corea del Sur no debería ser bonificada porque no dice, por lo menos no dice, que estos países en este ranking se bonifican por las alianzas que tengan con otros países, no lo menciona. Yo calculo que lo debería especificar. O sea, este séptimo puesto, de Corea del Sur, entiendo que se lo gana por sí mismo el país y no por el hecho de tener una presencia militar extranjera, un contingente inmenso de 50.000 marines se habla, con, bueno, flota propia, barcos, tanques, o sea, hay un mini ejército estadounidense en el sur de Corea. Yo debo entender, después de haber visto este ranking y que no lo menciono, esta explicación, y que no está mencionado, tengo que entender que este puesto de Corea del Sur se lo gana por sus propios méritos, no por la presencia militar estadounidense, ¿no? Y por supuesto, este 18º de Corea del Norte se lo gana también por sí mismo. Esto parece más evidente porque no hay una presencia militar extranjera apoyando en el territorio de Corea del Norte. Bueno, esto también en la lógica de los papeles parece no coincidir con la realidad, ¿verdad? A muchos analistas militares, explican y explicaban en estos últimos meses, cuando parecía inminente la guerra y se estaba esperando quién iba a disparar el primer misil, si Corea del Norte o Estados Unidos, se hablaba de que Corea del Sur en este presente, podría llegar a tener una suerte similar a la de la guerra de Corea si se enfrentaba sola a Corea del Norte. Cuando digo sola, digo que Estados Unidos, la cosa irreal en la práctica, porque Estados Unidos por lo menos en los papeles no va a dejarla sola a Corea del Sur,
pero si Estados Unidos se retirara y existiera una guerra entre las dos Coreas, muchos analistas coinciden que Corea del Sur no iba a poder ganar esta guerra. Por un tema moral, y por un tema social, si quiere, donde la sociedad coreana de Corea del Sur está lejos de querer involucrarse en una guerra, tenían problemas para reclutar personal en el ejército, o sea, tienen un problema de que los coreanos de Corea del Sur ya no les interesa la guerra. A diferencia de que Corea del Norte, que es un país militarizado en gran medida, con una doctrina militar que llama a la invasión y a la unificación de Corea, en fin. Esta teoría, que ustedes me pueden decir, bueno, no deja de ser una teoría también, tiene su correlato en la guerra de Corea, que si bien fue hace varios años atrás, del 50 al 55 creo, si mal no recuerdo, verdaderamente cuando lucharon las dos Coreas juntas, Corea del Norte prácticamente la borró del mapa, Corea del Sur, a punto tal que las últimas resistencias de Corea del Sur en una isla y en una parte sur de su territorio estaba a punto de colapsar cuando intervino Estados Unidos para dar vuelta el devenir de esta guerra. Bueno, para los que les interese un poco investigar la guerra de Corea, hay mucho material disponible en internet, pero básicamente Corea del Norte invade Corea del Sur, está a punto de derrotarla, interviene Estados Unidos, hay una contraofensiva básicamente liderada por tropas estadounidenses, ¿verdad? Hay tropas coreanas, pero la moral era bajísima, su capacidad de combate era muy baja, entonces la posta la tomó Estados Unidos, fue arrinconando a Corea del Norte a tal punto que se luchó en la capital de Corea del Norte, ¿verdad? Estaba a punto de ser derrotada Corea del Norte por el ejército estadounidense cuando interviene China, poniendo en terreno una cantidad importante de material bélico de calidad más baja que la estadounidense, pero en cantidad ingente, y principalmente 150.000 soldados, ¿verdad? Su fuerza aérea también comprometida. Encontró por sorpresa esto a Estados Unidos, que empezó una retirada, y la guerra se estancó a la altura del paralelo 38, que hoy en el presente divide a las dos Coreas. Hubo una guerra, la famosa guerra de estancamiento, donde ninguno de los dos bandos avanzaba eficientemente sobre el otro, y luego creo que fue en el 55 donde se firmó un pacto de cese de fuego, la famosa zona desmilitarizada. Hasta el día de hoy estamos igual, virtualmente en una guerra. Ahora se firmó un pacto, tengo un video al respecto, donde teóricamente se va a firmar definitivamente la paz. Entonces, bueno, Corea del Sur y Corea del Norte me mete mucho ruido, ¿no? En el ranking. Otro país que me mete ruido, también lo tengo anotado acá, es Turquía, en el puesto 9, muy alto, ¿verdad? Con respecto a otros países, por ejemplo, por arriba de Alemania, por arriba de Irán, de Israel, de Corea del Norte, propiamente dicho. Me llama mucho la atención Turquía, un país que sí es de la OTAN, principalmente porque en el presente Turquía está teniendo una operación en el territorio, en el norte de Siria, so pretexto de querer erradicar definitivamente a los que Turquía llama terroristas kurdos, ¿verdad? Ha invadido gran parte del Kurdistán sirio. Siria no se ha defendido, o sea, el ejército regular sirio, se puede llamar así al presente del ejército sirio, ¿verdad? No se ha involucrado en dicha operación, ha permitido, no de buena gana, pero militarmente no se ha opuesto, digo, ha permitido la invasión turca. Turquía ha tomado gran parte del noroeste de Siria, ¿verdad? Y está arrinconando a la ciudad de Afrin, que es la que quiere vencer. Luego los turcos dicen que van a seguir hacia el este, perdón. Pero digo, si bien los turcos han avanzado efectivamente en esta guerra, lo han hecho contra un enemigo que no tiene fuerza aérea, que tiene tanques blindados de calidad
livianos, si se quiere, no tiene blindados que sean capaces de competir contra los Leopard turcos, por ejemplo, o los M60 mejorados turcos. No tiene esa capacidad el ejército kurdo, o las milicias kurdas, para decirlo mejor, ¿no? Sin embargo, a los turcos le ha costado algunos avances, han perdido varios tanques, varios, le han sido derribados varios helicópteros, y van como muy despacio contra una milicia. Ustedes me pueden decir que está bien que lo está haciendo así para no comprometer vidas de su propio ejército, usa de cabeza de lanza a rebeldes sirios, sirio-turcos, como que dice, o turcomanos, como se le dice, o sea, que son turcos que habitan en Siria, ¿verdad? No utiliza su propio ejército de punta de lanza en las operaciones. Sí lo utiliza en los blindados más importantes, como los Leopard, y en la Fuerza Aérea, y en el manejo de la artillería. Pero además, porque por eso yo le decía este punto, donde dice que los aliados de la OTAN reciben una pequeña bonificación debido al intercambio teórico de recursos si uno de sus miembros se compromete a la guerra. No solo esto no se está cumpliendo con Turquía, sino que todo lo contrario. Varias veces el primer ministro turco, creo que es, Erdogan, ha amenazado a Estados Unidos y lo ha intimado a abandonar sus bases en la provincia de Maslib, que es la próxima provincia siria que Turquía piensa en los papeles invadir. Su amenaza de verdaderamente confrontarlos militarmente, o sea, en la práctica la declaración de los turcos fue: no nos vamos a hacer cargo de las tropas americanas cuando nosotros procedamos a invadir hacia el este del territorio sirio para atacar a los kurdos si los americanos lo defienden. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si bien la guerra de Siria es muy compleja, en esta confusión Estados Unidos está apoyando a los kurdos en su lucha teórica contra el ISIS, ¿verdad? Los kurdos a su vez están peleando con los turcos son aliados por obligación de Estados Unidos por formar parte de la OTAN. No cabría ninguna lógica de que Turquía y Estados Unidos se agredan militarmente en Siria. No. Sin embargo, la OTAN en sí no ha hecho ningún llamado a la reflexión a Turquía, ni mucho menos, por supuesto, a Estados Unidos, y digo, bueno, ese cambio, esa bonificación Turquía en este momento para el ranking no la debería estar recibiendo, según mi criterio, ¿verdad? Y me llama poderosamente la atención un ejército que se ha demostrado en terreno tan inseguro contra una milicia esté por arriba, por ejemplo, del ejército de Alemania, que si bien en el presente Alemania no nos está demostrando nada de su capacidad porque no está en una guerra. Sin embargo, Irán sí está participando en una guerra. De hecho, venció a Irak en la famosa guerra de Irán e Irak, donde Irak recibió ingentes apoyos de Estados Unidos en ese momento, en esa guerra. Digo, Irán venció ahí y no solo, y en el presente está luchando también en Siria, con gran parte de material propio, y se lo nota bastante más abajo de Turquía, que está haciendo lo mismo en Siria con resultados no tan buenos, si se quiere. Y después también me llamó la atención el puesto de Pakistán e Israel. Pakistán muy abajo, como le decía, de India, Israel muy abajo, y bastante más abajo, por ejemplo, de Irán. Llama poderosamente la atención cuando en los papeles, digo nuevamente en los papeles, se habla que Irán es una potencia nuclear. Irán aún en teoría no lo es, salvo que esté recibiendo un bonificador por ser un país sospechosamente nuclear. Pero digo, en los papeles los analistas hablan de que si Israel decidiera atacar territorios iraníes, por ejemplo, para destruir parte de su maquinaria
de sus plantas nucleares, lo podría hacer y poco podría hacer Irán para evitarlo. En los papeles, digo, no digo que yo lo concuerde, pero en los papeles también sucede que Israel, desde que comenzó la guerra civil en Siria, ha bombardeado incesantemente bases sirias y hasta el momento, en teoría, no digo que sea real, ha perdido muy pocos aviones, creo que 2. Inclusive ha bombardeado varias veces a bases iraníes. Irán, en teoría, digo nuevamente, tiene sus propias defensas misilísticas en Siria y no le ha derribado ningún avión. Probablemente por decisión propia de los persas, de no escalar aún más este conflicto, ha decidido no dejarse bombardear. Pero tomémoslo con pinza. Y finalmente, para terminar este análisis, dos cosas. Primero, el que es más rápido, me llama mucho la atención, pero mucho la atención. Posición 26, Arabia Saudita. Posición, esperen que la encuentre, 66 Yemen. 26 a 66. En los papeles, ustedes me dirán, abrumadora capacidad militar de Arabia Saudita contra Yemen, ¿verdad? Poder económico, todos los puntos que se analizan acá, salvo la parte nuclear, que ninguno de los dos países, está claramente a favor de Arabia Saudita, claramente, en los papeles. Bueno, hace ya 2 años, creo, Arabia Saudita con otros aliados se comprometió en una guerra en Yemen, principalmente apoyando al gobierno yemení contra los rebeldes hutis que están apoyados por Irán. O sea, Irán los apoya proveyéndole material bélico. Bueno, con un trabajo sobre terreno del ejército de Arabia Saudita verdaderamente paupérrimo, vergonzoso, paupérrimo. Pero ustedes solo busquen videos de los hutis cuando atacan a las fuerzas del ejército saudí. Vergonzoso, vergonzoso. Lo único que se salva, entre paréntesis, ¿verdad? O entre comillas, es la fuerza aérea saudí, que es tan, o sea, superior totalmente. Los hutis directamente no tienen fuerza aérea, con lo cual ellos por aire Arabia Saudita puede hacer lo que quiera. Y sus baterías de misiles antimisiles Patriot, que han derribado varios misiles Scud principalmente, disparados de Yemen hacia Arabia Saudita, aunque algunos han impactado. Pero digo, en los papeles, puesto 26 al puesto 66, una diferencia abrumadora en la práctica, en una guerra actual, real, que está sucediendo en este momento mientras yo estoy hablando y grabando este video, no se condice para nada con la realidad. Arabia Saudita, con todo el poder del dinero, no hay mejor ejemplo de una guerra donde es claro que el dinero no da la victoria. Arabia Saudita tiene chequera libre para comprar cualquier equipo militar de cualquier país del mundo porque no está penalizada por ninguna... no hay ninguna penalización hacia Arabia Saudita para que sea suministrada del armamento que quiera comprar, salvo armamento nuclear, ¿verdad? Salvo armamento nuclear, puede comprar Arabia Saudita lo que quiera, que nadie se va a negar a vendérselo. Y los yemeníes, verdaderamente los hutis, si ustedes ven armados prácticamente con nada, le están haciendo la guerra, una fracción, o sea, ni siquiera el país completo, ni siquiera hay una guerra entre Arabia Saudita y Yemen completo, no. Una parte, unos rebeldes en este país, le están haciendo una guerra importante, causándole un daño importante a una potencia militar que está mucho más arriba y con todo el poder del dinero. Digo, lo remarco porque aquí dice que la estabilidad y la solidez financiera está muy tenido en cuenta para llevar a cabo una campaña exitosa. Yo diría que sirve para comprar armas, pero de ahí a que sea una campaña exitosa.
Y finalmente me quiero quedar con Latinoamérica porque me llamó la atención el puesto 37 de Argentina, por más que parezca un puesto alto. Argentina está por un momento en que sus Fuerzas Armadas están bastante menguadas, si bien tiene, eh, y si bien es sabido que el ejército argentino luego de la guerra de Malvinas obtuvo un capital, más allá de que la guerra no es buena para ningún país, empecemos por ahí, pero teóricamente obtuvo un capital importante a la hora de conocer, luchó contra una potencia mundial de la OTAN, ¿verdad? Entonces, algo tiene que haber aprendido, dicen los entendidos. Pero más allá de ese conocimiento, el material bélico argentino dista mucho de ser el óptimo para lo que es el país, para el tamaño del país, en fin. Pero igualmente me llama la atención, está por arriba de Perú, que Perú se está en los últimos años rearmando importantemente, principalmente comprando material bélico ruso. O sea, Argentina está puesto 37 contra el puesto 42, pero más me llama la atención Venezuela más abajo aún, más abajo que Perú, un país que también se rearmó importantemente en la época de Chávez, eh, inclusive fabrica bajo licencia rusa AK-101, creo. Digo, me llama la atención que esté por abajo de Argentina y de Perú, pero y más aún me llama la atención el puesto 58 de Chile. O sea, me llama la atención, pongo en duda este ranking por estas señales extrañas. Un país como Chile que, si bien no tiene experiencia militar cercana, o sea, en ese punto habría una clara ventaja de Argentina sobre Chile. Chile, su última guerra fue contra Bolivia y Perú, que de hecho tiene un conflicto limítrofe con ambos países. Contra Perú creo que ya está solucionado y contra Bolivia aún no. Digo, si bien Chile no tiene experiencia militar cercana, pero ha comprado ingentes cantidades de material bélico y tiene verdaderamente material militar en los papeles, digo, en los papeles, superior a lo que podría ser Argentina, que está mucho puesto por arriba. Si bien se entiende que este ranking, como dice los puntos que explicamos, analiza, por ejemplo, los recursos industriales de los países, la capacidad de producir elementos bélicos. Recordemos que Argentina es fabricante militar y hasta hace poco tiempo fabricaba tanques, fabrica aviones, pero bueno, igualmente no está armada a la altura que está armado Chile en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de hipotéticos enfrentamientos, acá nadie está hablando que existe la posibilidad de una guerra entre Chile y Argentina, y ojalá tampoco exista entre Chile y Perú, Chile y Bolivia, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hablar de eso porque si estamos hablando de un ranking militar, no podemos hablar de equipos de fútbol. Entonces me llama la atención ese puesto 58. Después abajo aparece, bastante más abajo aparece recién Bolivia, que también teóricamente se rearmó, porque hay como una mini carrera armamentista, si se quiere, mini carrera armamentista entre Bolivia, Perú y Chile, ¿verdad? Me llama la atención, digo nuevamente, esos puestos, ¿no? Aquí o sea, esta mini dupla me resulta así, más allá del puesto, si me olvido del puesto, Colombia y Venezuela se dice que están parejas, ¿no? Entonces, me parece. Después Siria muy abajo, pero muy cerca de Irak, cuando Irak ya reconvirtió todo su ejército, tiene armamento militar comprado en cantidades importantes a Estados Unidos, importante, y no está en una guerra civil a la altura, ya está reconstruyendo, si se quiere, parte de su país, si bien todavía hay presencia de rebeldes, principalmente del ISIS,
en algunas partes de Mosul, ha recuperado, el ISIS ha recuperado parte de su fuerza, pero si ustedes ven la capacidad militar teórica de Irak, está bastante por arriba del ruinoso, de la ruinosa Siria y del ruinoso ejército sirio. Si bien, tengo que admitir, que los mandos sirios ahora y el ejército sirio, lo que queda, tiene que tener una experiencia en batalla, principalmente en guerra urbana, altísima, altísima. Creo que en este momento el ejército sirio tiene una experiencia en lucha urbana altísima, lo que queda del ejército, ¿no? Pero bueno, está menguado y basta con ver la calidad de su material bélico en el presente para darse cuenta que no, es imposible que esté solo a 2 puntos de Irak. Y estoy criticando eso de este ranking nuevamente porque es un ranking de este año. No estoy analizando un ranking de hace 5 años atrás, donde las cosas cambiaron. Entonces Siria, el ejército sirio está en un estado ruinoso y el país está en un estado ruinoso, por lo cual su capacidad económica, de gente, todo lo que dice acá en el ranking está lejos de ser el ideal para Siria, y sin embargo Siria está solo a 2 puestos de Irak, y cerca de Venezuela, de Colombia, de países con un ejército similar, digo, pero que sin un conflicto para nada similar al que tiene Siria, ¿verdad? Donde está invadido por todos lados y tiene presencia militar de cualquier país que tenga ganas de entrar. A Siria entra y después verá cómo se va. Así que, gente, bueno, ese era el análisis que quería hacer. Me llamó la atención este ranking, se lo voy a dejar en la caja en la descripción del video y bueno, y todos los comentarios, y si les interesan estos temas me avisan y en el próximo video lo trataré también. Gracias y hasta la próxima.